Bienvenidos. Este es el programa número 50 de nuestra vertiente 1. Este es el programa 150 de Camino. Y nuestra vertiente 1 es la de Historia de la Filosofía. Ya 50 programas de Historia de la Filosofía. Bendito sea Dios. Hoy vamos a hablar de un neoplatónico absolutamente particular. Estamos refiriéndonos al pseudo Dionisio. Bueno, ¿y por qué utilizamos la palabra pseudo? Pues eso se explicará en el programa, hay que ver el programa. Lo que te quiero contar es que es un neoplatónico que trata de integrar esta escuela unificadora de la filosofía con la fe cristiana. Un intento que tuvo enormes repercusiones en la Edad Media. Y si quieres saber por qué tuvo tantas repercusiones, pues para eso hay que ver este programa. De Camino, bocados de conocimiento para que tu fe no se muera de hambre. La historia que vamos a compartir sobre un hombre al que llamamos Pseudo Dionisio el Areópagita se parece como a una novela de aventuras o como a una película de acción. ¿En qué sentido? Pues empecemos diciendo que este hombre al que llamamos Pseudo Dionisio, pues utilizamos la expresión pseudo para decir que no es el verdadero Dionisio. Y entonces las preguntas empiezan a brotar. ¿Cuál es el verdadero Dionisio? ¿Y por qué es importante y casi más conocido el pseudo Dionisio que el verdadero Dionisio? Vamos por partes. Todo empieza en este lugar, Atenas. Ahí empieza todo. El capítulo número 17 de Hechos de los Apóstoles nos cuenta que San Pablo estuvo evangelizando en Atenas. Y hay una región, una especie de distrito o barrio dentro de Atenas que es conocido como el Areópago. El Areópago es aquella sección, aquella parte de Atenas donde estaba toda la sección, donde estaba todo el gobierno, donde también se reunía la asamblea de los ciudadanos libres para tomar decisiones. Eso es lo más importante del Areópago. Y resulta que Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, como he dicho, nos cuenta que San Pablo estuvo allá en Atenas y estuvo predicando. De hecho, es una hermosa pieza de oratoria la que nos cuenta este libro de la Biblia. Todo el discurso que hace San Pablo, tratando de alguna manera de conectar su mensaje, que es el Evangelio, con la tradición religiosa de los griegos. Concretamente, San Pablo les dice: caminando por vuestras calles, he encontrado que hay una estatua al Dios desconocido. Eran tan religiosos los atenienses que para no omitir a ningún dios, tenían incluso una estatua al Dios desconocido. Y de eso se vale San Pablo para decirles, pues yo vengo a contarles cuál es ese Dios desconocido. Y al principio capta muy bien la atención de la gente, pero cuando luego Pablo habla del juicio que Dios ha establecido sobre el mundo a través de Cristo, y sobre todo cuando menciona que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ya entonces lo toman a burla y le dicen: mira, ya de eso te vamos a oír en otra oportunidad. Y hasta ahí llega el proceso de evangelización de Pablo en Atenas. Pero en Hechos 17 se nos cuenta que hubo algunas conversiones, y entre esas conversiones hay un hombre llamado Dionisio. Nombre típicamente griego, porque uno de los dioses griegos era precisamente Dionisios, conocido por los romanos como el dios Baco, el dios del vino. Pero esta era una persona humana, por supuesto, este hombre Dionisio. Y también una mujer llamada Dámaris. Ella también se convirtió con la predicación de Pablo, y todo esto sucedió en Atenas. Entonces, Dionisio, que es el que nos interesa en este caso, Dionisio es algo así como las primicias de la predicación del apóstol San Pablo en Atenas, teniendo en cuenta que Atenas era indiscutiblemente la capital filosófica del mundo antiguo y sigue siendo una referencia para todos nosotros. Entonces es muy significativo que el Evangelio haya conquistado
un corazón y por consiguiente una mente allá en Atenas. Es decir, en la cuna misma de la filosofía, en la gran y alta cátedra de la filosofía, el Evangelio ha entrado. Y la persona por la que entró el Evangelio se llama Dionisio. Esto le da una gran importancia a este hombre. Según algunas tradiciones, este Dionisio llegó a ser después el primer obispo de la ciudad de Atenas. Estamos hablando, por supuesto, del siglo I. Entonces, este Dionisio, llegó a ser obispo y luego murió mártir en la ciudad de Atenas y se le celebra, se le recuerda como mártir y como santo, por supuesto, tanto en la Iglesia Ortodoxa como entre nosotros los católicos. Bueno, ahí queda esa historia. ¿Qué sucedió? Que hacia finales del siglo V de nuestra era, o comienzos del siglo VI de nuestra era, un hombre con una gran formación filosófica en el neoplatonismo, claramente un discípulo, estos son los pocos datos que tenemos sobre este otro, un discípulo de Proclo. ¿Recuerdas a Proclo de Constantinopla, el que mencionábamos en nuestro programa anterior? Entonces, este hombre que vivió a esta altura, siglo V, siglo VI de nuestra era, discípulo de Proclo, por consiguiente, si era discípulo de Proclo, pues debemos suponer, y efectivamente así era, que pertenecía a la escuela neoplatónica. Él era un neoplatónico. Y también hemos mencionado en programas anteriores que el gran ideal de los neoplatónicos es buscar a toda costa la unidad. De eso es de lo que se trata, de llegar a la unidad. Esa unidad la describieron de distintas maneras los distintos neoplatónicos. Hay diferencias perfectamente discernibles entre lo que dice Plotino, lo que dice Porfirio, lo que dice Proclo, y ahora nos encontramos con este hombre. ¿Y por qué lo llamamos Dionisio? Pues resulta que él, en sus escritos, que llegaron a tener una gran influencia, este hombre firma como si él fuera este Dionisio, este Dionisio, el que vivió en el siglo I. Por supuesto, nosotros miraríamos eso como una especie de suplantación. La palabra que nosotros utilizaríamos sin duda es que estamos ante una suplantación, porque este hombre se está presentando como lo que no es. Pero es que en la antigüedad los conceptos de propiedad intelectual y los conceptos de autoría eran distintos de los conceptos que tenemos nosotros. Me explico. Aquella gente consideraba muchas veces que al presentar un escrito, como por ejemplo perteneciente a ese Dionisio de la antigüedad, se le estaba haciendo una especie, no de suplantación, sino una especie de homenaje. Es decir, yo quiero tomar esa maravilla, ese impulso intelectual que sin duda tuvo la persona del pasado, y yo quiero actualizar y quiero prolongar esa tradición. Algo parecido a que yo, que no tengo ciertamente grandes cualidades literarias, algo parecido a que yo dijera, pues voy a escribir unas poesías y voy a decir que son poesías, por ejemplo, de Pablo Neruda o de Rafael Pombo o de Julio Flores. Por supuesto, no las han escrito esos autores, pero mis escritos que tratan en cierto sentido de emular, de imitar y de prolongar aquellos autores de la antigüedad, en el fondo lo que pretenden es una especie de homenaje, si le vamos a dar ese nombre, una especie de homenaje a esos autores. Eso es lo que hizo este Dionisio. Entonces, Dionisio, por eso durante mucho tiempo se creyó que efectivamente era el Dionisio del siglo I, pero los estudios críticos hechos desde el siglo XV y de manera concluyente hasta el siglo XIX, pues llegaron a la conclusión de que simplemente este hombre era un discípulo de Proclo. Solo que Proclo, fíjate la diferencia tan interesante. Resulta que Proclo, eso lo podemos escribir aquí, Proclo quería unificar
como lo dijimos en su momento, unificar el esquema neoplatónico con la religión pagana, pues resulta que este Dionisio, el que firma como Dionisio, pues también quiere unificar, y también quiere unificar la perspectiva filosófica neoplatónica, pero con el cristianismo. Ese es el deseo de este Dionisio. Él quiere lograr como una unidad. Y los escritos de él tuvieron una influencia muy grande, una influencia muy notable en siglos posteriores. ¿Cuáles son esos principales escritos? Pues mira, él tiene un escrito que se llama De los nombres de Dios. De los nombres de Dios. ¿Qué nombre, ah? ¿Qué manera de hablar? Esto ya nos muestra la altura filosófica y teológica a la que aspira este autor. Tiene otra obra que se llama Sobre la jerarquía, sobre la jerarquía celeste. Y hace toda una presentación de los coros del cielo, los coros de los ángeles. Luego tiene otra obra que se llama Sobre la jerarquía, pero ya no celeste, sino terrestre, pero no terrestre, sino eclesiástica, es decir, la jerarquía que debe haber en la iglesia, pero siguiendo el esquema de la jerarquía celeste. Estas obras, que fueron traducidas por filósofos y por teólogos medievales, llegaron a tener una tremenda influencia. Entonces se pueden detectar en obras de San Buenaventura, en obras de San Alberto Magno, en obras de Santo Tomás de Aquino. Algunos de estos autores incluso tenían ciertas dudas de que se tratara del verdadero Dionisio. Pero observa una cosa. Podemos decir que las cartas de San Pablo, aquí tenemos a San Pablo, podemos decir que las cartas de San Pablo son la fuente principal que tenemos para conocer su pensamiento. Pues resulta que si verdaderamente este hombre, si este pseudo Dionisio no fuera pseudo Dionisio, sino que fuera el verdadero Dionisio, nos estaría dando una mirada complementaria. Podríamos decir, nos estaría contando el lado místico, el lado espiritual. Y efectivamente, Dionisio fue tomado como autor de gran espiritualidad. San Buenaventura lo llamaba el príncipe de los místicos. Y el principal aporte que dejó este pseudo Dionisio fue lo que después se llamó la teología negativa, es decir, la conciencia de que Dios está siempre, siempre más allá. O sea que nuestras palabras no logran atrapar el misterio divino. Eso es lo que se llama teología negativa. Nuestras palabras no logran atrapar el misterio divino. Esto nos habla de un Dios trascendente, de un Dios majestuoso y de un Dios que inspira la entrega de toda la vida en la búsqueda de una auténtica mística. Ese fue el aporte positivo de Dionisio. Su aporte positivo fue enseñarnos en qué consistía la teología negativa, pero ya vemos de qué se trata. Podemos decir que la autoridad del pseudo Dionisio, pues le venía de la interpretación que se había dado que este hombre era el discípulo de San Pablo en Atenas. Algo así como el que podía servirnos de canal para conocer el aspecto místico de la enseñanza de San Pablo. Luego, pues nos dimos cuenta que no era así, pero muchos autores de la Edad Media, como se explicó, incluyendo a Santo Tomás de Aquino, pensaban que este era realmente el hombre que había sido convertido por la predicación de Pablo en Atenas. Un malentendido que finalmente tuvo consecuencias positivas si lo piensas bien. De camino, bocados de conocimiento para que tu fe no se muera de hambre.